Nunca jamás un intelectual tiene derecho a estar por encima del bien y del mal, por encima de la razón, por encima de la ética. Un intelectual nunca puede ser un humillador de lo esencial. No, un intelectual no puede humillar a la verdad, no puede humillar a todo lo que signifique un bien, o todo lo que significa lo que evoluciona, o lo que hace evolucionar a la sociedad. Lo digo porque a lo largo de la historia ha habido muchos momentos en donde los intelectuales han trabajado todos los intelectuales han trabajado para la oscuridad. Para la oscuridad, no han aportado nada. En la Edad Media, por ejemplo, los intelectuales, casi todos trabajaban para la Inquisición, por ejemplo. Trabajaban para la Inquisición. Entonces hacían su obra literaria, hacían su esto, pero no solo los intelectuales. Cuando me refiero a intelectuales, me refiero a todos los que hacen cultura y hacen ciencia. Ya para que todo el mundo se entere de lo que es intelectual. Intelectual es todo lo que hacen cultura y hacen ciencia o hacen algo alguna información para la sociedad. Todo el que fabrique o elabore alguna información para la sociedad. Eso es intelectual. Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, pues todos los intelectuales trabajaron para la involución. Para la involución. O dicho de otra manera, los intelectuales trabajaron para el mal, Pero ¿qué pasó en aquella época? Que todo estaba camuflado. Es decir, los intelectuales estaban camuflados en el sistema ese de la Edad Media, en donde ellos se organizaban todo lo que querían y todo se lo daban. Es decir, ellos se guisaban los premios y ellos mismos se recogían los premios, los méritos, los dineros, todas las cosas, todo lo que significaba bienes de aquella época, los bienes sociales de aquella época, ellos se los cogían, ellos los robaban y ya está. Y a lo mejor si había una persona de verdad buena, una persona que hacía que la sociedad evolucionara, una persona pues lo que hacía es mandarlo a la Inquisición y matarlo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer saber es que los intelectuales no siempre han trabajado para el bien, no han trabajado para la no tortura o para no matar a algo bueno, sino es todo lo contrario. Los intelectuales a lo largo de la historia, la mayoría han trabajado para destruir. Los intelectuales han trabajado para destruir. Porque, ¿qué significa un intelectual? Pues un intelectual es una persona normal que tiene demasiado poder para la poca responsabilidad, poca conciencia que tiene. Los intelectuales a lo largo de la historia, la conciencia es muy difícil de adquirir y normalmente pues, suele ser una persona entre 1.000.000, muy poco. Entonces la mayoría de intelectuales que han existido han sido personas inconscientes con demasiado poder. Es decir, demasiada capacidad de influir socialmente. Entonces la mayoría de intelectuales, para deciros que la Inquisición sería imposible, radicalmente imposible, sin la ayuda de los intelectuales. Sin la ayuda de los intelectuales, la Inquisición, que fue un sistema de tortura de los mayores que se existió en la historia, donde sufrieron miles de personas, totalmente inocentes, la hicieron sufrimiento extremo, iguales que los que se hacen en los genocidios y eso fue gracias a los intelectuales. Es decir, la Inquisición era totalmente imposible sin los intelectuales. Los intelectuales eso fueron el peso esencial para que fuese posible la Inquisición. ¿Y qué más cosas horribles? Pues que tenía yo, el colonialismo, por ejemplo, el esclavismo. El esclavismo era radicalmente imposible sin la ayuda de los intelectuales. Es decir, los intelectuales han sido la clave fundamental del exterminio del mal de males de esta civilización. Los intelectuales nunca han dado una cosa buena, nunca, objetivamente, de una manera, a verdad total, con total demostración. Los intelectuales nunca han dado algo bueno. Entonces, me preguntaréis, ¿quién ha dado las cosas buenas? Pues han sido personas extraintelectuales, es decir, personas que lucharon, con los primeros que lucharon, por ejemplo, cualquier persona, por ejemplo, Galileo con los primeros que se enfrentó fueron los intelectuales de su época.
Sócrates con los primeros que se enfrentó fueron con eso, los intelectuales coetáneos. Es decir, sus primeros enemigos, los primeros enemigos de un genio son siempre los intelectuales, de cualquier genio que existió en la historia. Los primeros enemigos que ha tenido un genio a lo largo de la historia, o una persona que quisiera el bien, que hizo que la sociedad evolucionara. Los primeros enemigos, es decir, los hijoputas que no dejaron vivir a esa persona, fueron siempre intelectuales, los intelectuales. Y ellos se llamaban los bienes sociales de ahí, de aquella época, y a los intelectuales eso lo exterminaron, no nos dejaron vivir ni un segundo, no les dejaron respirar ni nada de eso. Decidme cualquier persona que de eso, y no les dejaron vivir. Entonces, los intelectuales es la masa, los intelectuales podemos definir como esa masa reaccionaria, vividora, que vive de los recursos públicos. Y es verdad, los intelectuales han vivido los recursos públicos. Cuando en la época del colonialismo, del romanticismo inglés, esos son los intelectuales los que más se enriquecieron, los que más les gustaba la burguesía. Los intelectuales también eran el encanto de la burguesía. La burguesía, se enamoraba, de los intelectuales, entonces lo enriquecía. La burguesía a lo largo de la historia ha enriquecido a los intelectuales, pero esos intelectuales que yo digo, esa masa miserable de vividores. Entonces, la burguesía enriqueció a todos los intelectuales y los intelectuales, entre algodones, pues ellos mismos se lo creyeron, hicieron un libro, ensayos, esto. Los intelectuales en realidad sí mueven cultura, pero no mueven nada de lo que es verdadero, Los intelectuales no mueven nada de lo que es verdadero, mueven una especie de falso de todo. Y ahí se han movido siempre los intelectuales. Los intelectuales es lo más asqueroso, y actualmente lo he vivido yo aquí en España. Aquí en España los intelectuales es lo más repugnante que existe, son asesinos. Yo firmaría o juraría, de una manera jurada, que son asesinos. Porque aquí tengo ya millones de pruebas, es que son nazis. Los intelectuales españoles, por ejemplo, nunca jamás han reconocido nada. Viven todo de la mentira, Ellos viven totalmente de la mentira. Se alimentan de la mentira. Dicen que la mentira se lo da todo. La mentira se lo da todo a los intelectuales españoles, todo. Ellos viven de la mentira, todo de la mentira. Y además ningún intelectual español ayuda a una persona buena, ninguna. Ningún actual intelectual español o poeta español jamás ha ayudado a una verdad, o jamás ha ayudado a una verdadera justicia, y jamás ayuda, y además jamás se ha contrapuesto a una verdadera injusticia, ningún poeta español. Los poetas españoles al revés la alimentan y la crean. Todas las injusticias que existen en la sociedad, la han creado ellos mismos. Pero de una manera que puedo demostrar. Mira, cuando existe una injusticia en la sociedad, cuando una injusticia existe en la sociedad, lo primero que la derrota esa injusticia es una llamada de atención a esa sociedad, una llamada de atención. ¿Y quién lo hace? Los poetas nunca lo hacen esa llamada de atención, la hace una persona que es sabia, una llamada de atención. Los poetas lo que hacen es matar a esa persona buena que quiere decir algo, la mata. Y eso ha pasado así en la historia. Yo que sé, puedo decir miles de ejemplos, no un ejemplo, miles de ejemplos. Cernuda estuvo exterminado, exiliado, no quería cuentas con los poetas españoles porque lo tenían amargado, lo tenían de eso, era un hijo puta, todo. Machado no quiso saber de eso, no quiso saber absolutamente nada. Y sí, todas las personas que de una manera objetiva, que yo de esto lo puedo demostrar de una manera objetiva, eran personas sabias y buenas. Pues esas fueron exterminadas por los poetas españoles, fueron exterminadas. Y ahora también. ¿Ellos para qué sirven? Pues para nada, para destruir, solo para matar. Estos poetas españoles solo sirven para matar. Entonces yo me hago la pregunta esa. Si solo están matando, ¿por qué no se pegan 20 millones de tiros a ellos mismos? Hombre, eso fusila todo eso y ya dejan de crear injusticia. Yo siempre he pensado eso y digo, si estos son los verdaderos asesinos, que dejen ya de robar recursos públicos, porque lo que están es robando recursos públicos, con todos esos negocios que tienen de mentiras. Si están robando recursos públicos, si están robando los recursos públicos de niños que se están muriendo de hambre, de gente que tiene necesidades, de gente, si ellos lo están robando ahí sentados como hijo puta, pues yo soy lo que pienso que a esto se le tenía que cortar la cabeza.
Sí, de alguna manera, hombre, yo siempre he sido lo más justo posible y yo creo que esa es la manera más justa. Si estos son buenos para matar y para exterminar, para evitar el bien, para crear bulos, para vivir de la mentira, y no dejar de vivir a una persona buena nunca jamás, si para eso son muy pillos y listos, pues también sean unos pillos para que los quiten. Vamos, ellos no se merecen su convicto, son hijos putas, asesinos, genocidas. Ellos son más genocidas que los mismos genocidas, los poetas españoles. Muchísimas gracias.